Damos la bienvenida a todos nuevamente y estamos en Génesis 32, versículo 1 al versículo 32, donde estamos considerando los encuentros de Jacob, que son 3 encuentros que Jacob tiene de regreso a la tierra de Canaán. Y el primer encuentro con los ángeles, el segundo encuentro con Esaú a través de sus siervos. Y ya los hemos estudiado en 3 partes. En la primera parte estudiamos el encuentro de Jacob con ángeles y en la segunda parte el encuentro de Jacob con Esaú a través de los siervos. Y en esta ocasión vamos a mirar el tercer encuentro que tiene Jacob de regreso a la tierra de Canaán, y es el encuentro con Dios. Y vamos a leer en Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus mujeres y sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado, Peniel le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y aquí tenemos versículo 22 hasta versículo 32, donde se nos registra el tercer encuentro que Jacob tiene de regreso a la tierra de Canaán. Y este encuentro ya es el encuentro con el Señor. Y allí lo tenemos en versículo 28 y versículo 32. Tenemos que este tercer encuentro de Jacob de regreso a la tierra de Canaán era con el Señor. Y dice versículo 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El que había aparecido a Jacob era el mismo Dios, era el mismo Señor que se le estaba apareciendo allí, camino a la tierra de Canaán. Y versículo 30 lo confirma. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y es interesante que Jacob está aquí reconociendo que su vida había sido guardada a pesar de que había visto al mismo Dios cara a cara. Y podemos ver aquí la gracia de Dios manifestada para con Jacob. Y esa misma gracia es la gracia que Dios ha manifestado para con los hombres a través de la persona del Señor Jesucristo, el Dios hombre que vino hasta nosotros para tratar de llevarnos ante el Dios y Padre. Y es interesante que aquí Jacob está reconociendo esa gracia de Dios en su vida. Y tenemos aquí, como dije, el tercer encuentro, y es con el Señor. Y vamos a tratar de mirar lo que nos revela este tercer encuentro. Y tenemos que este tercer encuentro de Jacob nos revela desconocimiento
de Jacob del carácter de Dios. En el primer encuentro mirábamos que nos revelaba el desconocimiento de Jacob del cuidado de Dios cuando se le apareció los ángeles. Y el segundo encuentro nos revelaba el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Y este tercer encuentro nos revela el desconocimiento de Jacob del carácter de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Lo tenemos allí en versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y aquí vemos que Jacob tenía un desconocimiento completo del carácter santo de Dios. Y estaba demandando y estaba pidiendo bendición para su vida. Cuando habían cosas en su vida que Dios quería que él cambiara, que Dios quería que él dejara. Y cuando desconocemos el carácter santo de Dios, nos lleva a eso, a tratar de pedir bendición para nuestras vidas, sin arreglar aquellas cosas que están impidiendo la bendición de Dios sobre nosotros. Y vamos a mirar en esta ocasión los resultados del desconocimiento del carácter de Dios. Y el primer resultado que tenemos aquí del desconocimiento del carácter de Dios es bendición sin obediencia. ¿Y cuántos de nosotros somos como Jacob? Estamos pidiendo bendición, pero sin obediencia. ¿Y cómo sabemos eso? Aquí lo tenemos en el versículo 26. No te dejaré. Dios, el Señor, le estaba diciendo, le estaba dando una orden. Déjame. Allí lo tenemos en el versículo 26, la primera parte, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob estaba contradiciendo esa orden de Dios y estaba diciendo, no te dejaré, pero sí quería, lamentablemente, bendición. ¿Y cuántos creyentes hoy en día quieren bendición para sus vidas? Quieren bendición para sus familias, pero no están dispuestos a obedecer. Personas unidas en uniones libres, personas sin bautizar, pero están demandando bendición, y es uno de los resultados del desconocimiento del carácter de Dios. Jacob estaba pidiendo bendición, pero no estaba dispuesto a obedecer. Es lo que tenemos. El segundo resultado del desconocimiento del carácter de Dios es bendición sin reconocer el pecado. Y aquí tenemos que en el versículo 27, el Señor le está diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y con eso lo que quería llevarle a Jacob era para que Jacob reflexionara sobre lo que él era. Y cuando Jacob menciona su nombre, Jacob se da cuenta de lo que él era, de lo que su nombre significaba, lo que su nombre implicaba. Y por ende, aquí el Señor le está preguntando, ¿cuál es tu nombre? Y aquí vemos que Jacob en el versículo 27 está respondiendo Jacob. Y en sí Jacob estaba reconociendo y quizás agachando la cabeza cuando él mencionaba su nombre. Porque el nombre de Jacob, cuando se mencionaba, era nombre de aquel hombre tramposo, aquel hombre impostor, aquel hombre que usaba cualquier artimaña para conseguir lo que tenía. ¿Y cuántas veces creyentes, sí, que sus nombres, sí, lo que emanan es eso, sí, trampa, emanan pecado y otra cantidad de cosas? Entonces aquí vemos que el desconocimiento del carácter de Dios es bendición sin reconocer el pecado, y por ende el Señor le estaba preguntando,
el nombre. Y al decir su nombre, Jacob se estaba dando cuenta de lo que él era. Y Jacob significa impostor o engañador. Jacob tenía que reconocer su pecado antes de ser bendecido. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer delante de Dios para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Debemos de reconocer primeramente nuestro pecado. Debemos de reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y hay un versículo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para que Dios pueda traer bendición a nuestras vidas, es necesario que nos despojemos de ese viejo Jacob. Es necesario que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, como lo dice allí en Efesios. Y el nombre Jacob, eso era lo que significaba engaño. Y Dios le estaba llevando a Jacob en ese momento para que Jacob se diera cuenta de lo que él era. Y en Génesis tenemos 27:35, vemos que allí se está hablando acerca de Jacob. Génesis 27:35 y 36. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Y aquí tenemos que Esaú está reconociendo que Jacob estaba dando honor a su nombre, porque era un engañador, era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que sea con el fin de ganar algún bien. Y cuántas veces cuando nosotros también actuamos de esa manera, perdemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y quiero que nos ubiquemos en Oseas, el capítulo 12, que es el pasaje paralelo con el capítulo 32 de Génesis, donde estamos leyendo. Oseas 12 y versículo 2. Dice la escritura, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. Y aquí vemos que estos descendientes de Jacob estaban haciendo lo mismo que su primogenitor había hecho años antes. Y Dios está diciendo que Él está mostrando disgusto, está mostrando oposición con conductas como estas. Dios no aprueba este tipo de conductas. Así nosotros las queramos maquillar en nuestras vidas. Y allí lo tenemos. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará y conforme a sus obras. Y versículo 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y aquí vemos que Dios está desaprobando a través del profeta Oseas los caminos, la conducta de su pueblo, usando el engaño para lograr sus propósitos. Y también en primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 6, el profeta también Juan nos está también exhortando. Y dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. El pecado corta la comunión entre el creyente y Dios. Conductas como estas que Jacob manifestaba cortan la comunión entre Dios y él. Y por ende, Jacob tenía que reconocer lo que era él para que Dios pudiera
otorgar bendición a su vida. Y el tercer resultado del desconocimiento del carácter de Dios es bendición sin ser transformados por Dios. ¿Y cuántas veces pasa eso? Que queremos bendición, pero sin dejar que Dios nos transforme, que Dios trate con nosotros. Y dice versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya Jacob había utilizado un método diferente para conseguir sus metas y ya había utilizado el método del ruego, había utilizado el método de la oración, el método de someterse a Dios. Y aquí tenemos que el tercer resultado, bendición sin ser transformados por Dios. Y Jacob tenía que ser transformado. Ese nombre Jacob tenía que ser cambiado por otro diferente y era el nombre de Israel, que significa él gobernará con Dios. Y es interesante que aquí tenemos que ya Jacob no iba a gobernar basándose en su astucia, ya no iba a gobernar su vida basándose en sus habilidades. La vida de Jacob iba a ser gobernada bajo el parámetro de Dios. Y es la única manera en la cual Dios puede bendecir nuestras vidas, cuando gobernamos y legislamos nuestras vidas, nuestra conducta bajo el parámetro de Dios. Y por ende el salmista David, en el Salmo 51:7, después que él peca, David está diciendo, purifícame con hinsopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tenemos que dejar que Dios lleve a cabo esa transformación en nuestras vidas. Y David aquí está pidiéndole a Dios que le purifique, está pidiéndole a Dios que le limpie. Y es de esa manera que Dios puede tratar con nuestra conducta, que puede tratar con nuestros hábitos. De otra manera no será posible. Y aquí tenemos tres resultados del desconocimiento del carácter de Dios. Y ya mirábamos esos tres resultados. Bendición sin obediencia. Bendición sin reconocer el pecado. Y bendición sin ser transformados por Dios. Que el Señor nos ayude y a través de estos tres encuentros que tenemos registrados en el capítulo 32 de Génesis, podamos mirar nuestras vidas a la luz de cada uno de ellos. Estamos desconociendo el cuidado de Dios en nuestro andar, como lo teníamos en el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 32, donde Jacob lamentablemente estaba desconociendo el cuidado de Dios. Y lo que tenemos en versículo 3 hasta versículo 20, donde Jacob estaba desconociendo la confianza en Dios. Y lo que tenemos en versículo 22 al 32, que Jacob estaba desconociendo el carácter santo de Dios. Que el Señor en su gracia, que el Señor en su misericordia nos dé la sabiduría para poder ser edificados a través de este relato que hemos mirado en esta ocasión.